Hola a todos, mi nombre es Hernán y bienvenidos una vez más a Cómo viajar con dos o más pasaportes. El día de hoy vamos a estar viendo cómo aplicar para la autorización de viaje electrónica que pide Canadá para aquellos viajeros que tengan la oportunidad de tener una ciudadanía que está dentro de las cuales Canadá da una excepción de visa. Lo primero que vamos a ver es los requisitos que se necesitan para poder aplicar a esa autorización electrónica, también conocida como ETA o ETA o en inglés también ETA. Lo primero que tienen que hacer para poder encontrar la información y poder comenzar con la aplicación es hacer una búsqueda en Google de Canadá ETA, ¿verdad? Entonces yo ya lo tengo, como lo pueden ver en la pantalla en este momento, cargado, por lo tanto simplemente le voy a dar buscar y lo primero que aparece es obviamente la página oficial del gobierno de Canadá, desde donde existe el portal para poder hacer la aplicación. Algo muy importante para destacar en este punto es que existen además gente que tiene empresas de turismo o agencias de inmigración, etcétera, que también ofrecen el servicio de aplicación para este permiso de viaje electrónico. Sin embargo, esos servicios son servicios dados por terceros, es decir, si bien la aplicación va a hacerse finalmente a través del portal de la página del gobierno de Canadá, ellos hacen una corroboración de todos los datos, recopilan toda la información del viajero, etcétera, y por supuesto cobran un determinado monto asociado con ese servicio. Digo, en muchos de los casos esas empresas son legítimas y no hay ningún problema en hacer la autorización de viaje con ellos. Pero, como se los voy a mostrar ahora, la realización de la autorización de viaje es muy simple, es muy sencillo y en realidad no hay alguna necesidad de hacerlo a través de otra persona. Salvo que ustedes realmente no estén seguros de algún punto en particular, de los detalles de su viaje o de los documentos que utilizan para el viaje, la verdad yo no les recomiendo que lo hagan a través de un tercero porque si sabemos seguir las instrucciones que nos dan en la página, realmente es muy simple hacer el proceso y por supuesto si lo hacemos nosotros mismos no vamos a pagar ningún tipo de servicio a nadie, ¿verdad? Simplemente pagamos por lo que cuesta la autorización electrónica, que de hecho es muy poco. Entonces, una vez que encontramos esa página, podemos obviamente hacer clic en la página y yo ya lo tengo cargado acá para fines prácticos de esta demostración. La página del gobierno de Canadá, la oficial, se ve un poco como lo ven en este momento en la pantalla. La autorización, obviamente, como les decía, en inglés se llama Electronic Travel Authorization, que tiene las siglas ETA. Y obviamente acá hay un montón de información en la página, no solamente la información que se refiere al ETA, sino que hay también mucha más información que se refiere a otras cosas que están conectadas con el gobierno, ¿verdad? Entonces, lo más importante para destacar acá, si es que ustedes tampoco manejan mucho el inglés, es ir al lugar donde se abre el portal para realizar la aplicación misma. Y ese es lo que está marcado acá en azul, que se llama aplicación online para el permiso de viaje electrónico, ¿verdad? Entonces, al hacer clic ahí, automáticamente se abre la siguiente página en donde hay una explicación mucho más profunda de qué es la autorización de viaje electrónica de Canadá y nos explica en un cuadro sinóptico, digamos, los pasos para llevar a cabo la aplicación. Entonces, una vez que el sistema, bueno, la página nos da esa información, van a ver que hay un listado de la cantidad de manuales de ayuda de cómo llenar la aplicación en distintos idiomas. Y obviamente el español está entre ellos, es este PDF, este documento acá que podrían descargar, pero si ustedes observaron más arriba también, acá también está la información disponible directamente cargada en la página en español. O sea que podemos hacer clic ahí y nos lleva a esta página en donde nos vuelve a explicar lo mismo, por supuesto ahora en español, y también nos da el acceso al resto de los formularios en otros idiomas. Ok, entonces, una vez que más o menos entendemos qué es lo que vamos a tener que hacer y qué necesitamos para hacerlo, podemos pasar sí a la aplicación en sí misma. Pero previo a eso, lo último que quiero mostrarles es cuáles son las nacionalidades para las cuales Canadá da excepción de visa. Es decir, no todos los países en el mundo tienen la opción de aplicar a esta autorización de viaje electrónica.
Y obviamente estoy haciendo este video, este tutorial, porque sé que hay muchos de mis lectores y seguidores que tienen dobles ciudadanías, ya sea con Estados Unidos, ya sea con Australia, con muchos países de Europa, en Latinoamérica, que es muy común, y muchos de esos países tienen la chance de aplicar a este permiso de viaje electrónico que ofrece Canadá. Entonces, entre los países que están, digamos, exentos de esa visa y que pueden aplicar al ETA, se encuentran listados en esta página aquí. Como pueden ver, les mencionaba recién Australia, pero también países como las Bahamas, Bélgica, el Reino Unido, Austria, obviamente van a poder encontrar acá toda la comunidad europea, la Unión Europea, que están exentos de visa, ¿verdad? Y obviamente mi ejemplo yo lo voy a hacer con mi pasaporte italiano y lo voy a hacer con mi pasaporte italiano porque es la única nacionalidad que tengo que aplicaría para hacer este pedido del permiso electrónico de viaje para Canadá. Entonces, si vamos a la aplicación en sí misma, como les comentaba antes, vamos a ver que la página al dar siguiente nos va a abrir este portal que es exactamente el portal donde comienza la aplicación en sí misma. Como les mostraba, y por eso voy a volver un poquito para atrás acá, como les mostraba acá, esto que está en español, no hay problema en leerlo, etcétera, etcétera. Pero una vez que ustedes hacen clic en el botón que está al final, que es solicitar o comenzar la aplicación de la autorización de viaje electrónica, automáticamente el sistema les va a abrir esta página y acá la información va a estar solo disponible en dos idiomas, que son los dos idiomas oficiales de Canadá. El inglés, por supuesto, y el francés. Si ustedes no manejan ninguno de los dos idiomas, es por eso que tienen esa guía que está en muchos idiomas que pueden descargarla, en este caso la descargarían en español, leerían toda esa guía para entender cómo llenar la aplicación y después vuelven acá y cada vez que tienen dudas refiéranse a la guía. En la guía les van a dar una idea de cuáles son los campos que están llenando y los pueden comparar con lo que están viendo en la pantalla en este momento en inglés y saber qué información les están pidiendo ingresar en esos campos en particular, ¿ok? Entonces, eso es muy simple y por eso también lo hacen y ponen a disposición de la gente que aplica tener la información en su idioma original. Entonces, lo primero que estamos preguntando, o que nos están preguntando, mejor dicho, acá es si estamos aplicando por nosotros mismos o si estamos aplicando para alguien más. En este caso, la aplicación yo la voy a hacer para mí, con lo cual no voy a responder que sí acá, pero si ustedes le están ayudando a un familiar, a un amigo, a un conocido, o incluso en el caso este, como les comentaba antes, de las agencias que se dedican a hacerlo para otras personas, obviamente acá responderían que sí. Entonces la información que hay que completar viene bajo una declaración jurada porque uno tiene que no solamente acreditar que la información es correcta, sino que la información que está manejando no es propia, no es la de uno mismo, por lo tanto tiene que decir, ok, estoy legalmente representando a tal y tal persona para que aplique a este permiso. Pero bueno, para hacer las cosas más simples, vamos a hacerlo directamente como si aplicásemos nosotros mismos. Entonces acá voy a poner que no y le vamos a dar a siguiente. Perfecto. Lo primero que el gobierno le interesa saber es qué tipo de documento vamos a usar nosotros para entrar al país. A ver, hay distintos tipos de documentos oficiales que nos permiten viajar. Dentro de esos documentos, para el 95% de la gente común y corriente, como todos nosotros, es la utilización de un pasaporte común o un pasaporte ordinario, como se le conoce, pero también hay casos excepcionales en donde hay gente que tiene que viajar con otro tipo de documentos. Entonces, cuando abrimos acá el menú, nos va a dar una lista de cuáles son esos tipos de documentos. Ponen primero al pasaporte ordinario, al pasaporte regular, porque es lo más común, es lo que todo el mundo, la mayor parte del mundo utiliza. Pero también en los países hay gente que viaja con pasaportes diplomáticos, pasaportes oficiales de los gobiernos, pasaportes de servicios, un documento de viaje, una persona que viaje con un documento para refugiados. O sea, hay diferentes tipos de documentos que podrían ser utilizados para aplicar a esta autorización de viaje electrónica, con lo cual ustedes elijan lo que consideren que aplica. Entonces aquí sería el pasaporte ordinario. Y una vez que tenemos el pasaporte seleccionado o el documento seleccionado, nos va a decir de qué país es ese documento. Como les comentaba antes, yo voy a hacer la aplicación como italiano, por lo tanto voy a ir a la I y voy a buscar el país que en este caso la inicial o las siglas son
ITA o ITA de Italia. Lo seleccionamos y otra vez me va a pedir, ok, ¿cuál es la nacionalidad que figura en el pasaporte? Nacionalidad refiriéndose a qué nacionalidad es la persona que está usando ese pasaporte para aplicar. Una cosa es que Italia emita el pasaporte y otra cosa es que dentro de ese pasaporte la nacionalidad pueda ser otra. Es muy raro que eso ocurra, pero puede suceder. Con lo cual, acá tenemos que confirmar cuál es la nacionalidad. De vuelta, voy a abrir el menú, voy a ir a la I y en mi pasaporte italiano figura que yo soy un ciudadano italiano, por lo tanto voy a elegir Italia. Perfecto. Y ahora empezamos con la información particular del pasaporte. Acá lo que nos está diciendo es los detalles del pasaporte de la persona que está aplicando. Entonces, lo primero es el número de pasaporte. Acá yo voy a ingresar un número de pasaporte que va a ser un número ficticio, no estoy utilizando la información real de mi pasaporte, por supuesto, pero es un número que me va a servir como ejemplo para poder mostrarles cómo funciona la aplicación. Y acá vamos a volver a repetir. Perfecto. Y después, obviamente, la información de la persona. En este caso, vamos a poner mi apellido y mi nombre. Y después la fecha de nacimiento, que esto también es ficticio, pero bueno, no importa. 1989, julio 7. Y el género masculino, el país de nacimiento, como ustedes saben, yo soy argentino, así que voy a poner Argentina. ¿Cuál es el país, la ciudad, mejor dicho? Vamos a poner Buenos Aires. ¿Y cuándo se emitió el pasaporte? Bueno, digamos que se emitió en 2017 y el mes fue septiembre y el día fue el 15. Obviamente, esto es un ejemplo y yo le estoy poniendo la información que claramente no es la información verdadera, pero ustedes, por favor, ingresen la información que dice su pasaporte tal y como está en el pasaporte. Esto es crucial, absolutamente importante, porque de otra manera pueden llegar a tener problemas después si cuando la persona los controla la entrada en Canadá y ve que la información que ustedes proveyeron en la aplicación electrónica no coincide con la que dice el pasaporte y van a tener problemas. Y también se exponen al riesgo de que no los dejen entrar y que sean devueltos a sus países en el mismo día. Con lo cual, yo acá lo estoy haciendo como algo puramente como ejemplo, pero ustedes por favor entren a ver su pasaporte y la información de su pasaporte y realmente ingresen la información tal y como está en el pasaporte. Cualquier tipo de discrepancia, de diferencia, puede ser un motivo para que los cuestionen y un motivo para que no los dejen entrar. Por lo tanto, no le den esos motivos a los agentes de inmigración, ¿verdad? Hagan todo como les piden y con la información correcta. Y acá voy a llenar con 10 años después, es septiembre, y los pasaportes italianos vencen un día antes de que se cumplan los 10 años, por lo tanto sería el 14. Y después, el país que uno ingresó previamente es un país que ellos dan por descontado que uno es ciudadano, pero les están pidiendo en este paso si tienen algún otro país. Y como yo nací en Argentina, también debería poner acá Argentina y ingresarlo. Todo eso va a ser chequeado. Si ustedes vienen a Canadá y entran como italianos, pero en la aplicación pusieron que son argentinos, traigan el pasaporte argentino también. No traigan solo el italiano porque les van a pedir corroborar que tienen la nacionalidad argentina y que realmente es verdad lo que ustedes ingresaron en la aplicación. Eso es crucial, o sea, todo lo que declaren acá va a ser verificado y chequeado, con lo cual hay que tener pruebas para demostrar que lo que estamos diciendo es verdad. Después, en mi caso, yo soy soltero todavía. Si apliqué alguna vez a alguna visa o a un permiso de estos electrónicos, la verdad es que sí, yo he aplicado antes, pero para el ejemplo vamos a decir que no y para simplificarlo. Después, la información con respecto al empleo que ustedes tienen, de qué trabajan. Obviamente, ustedes pueden elegir de la lista. La lista es bastante exhaustiva, es decir, cubre la mayor parte de las ocupaciones que hay. Si por algún motivo no lo encuentran, traten de elegir algo que sea lo más cercano posible. No van a ir en detalle en ese tipo de cosas. Simplemente quieren saber más o menos al grosso modo
a qué se dedican para tener una idea, para tener un récord, pero no tiene que ser exacto su ocupación, que es lo que hacen en el día a día. En mi caso, yo no voy a entrar en detalles con respecto a esto, voy a poner que estoy desempleado, pero simplemente con motivos de ejemplificarlo un poco más simple. Si ustedes eligen acá solo para mostrarles, por ejemplo, si ustedes ponen, no sé, que una persona trabaja como ventas y eligen acá, le van a pedir, ok, ¿cuál es el nombre o cuál es la posición en particular que usted hace? ¿Cuál es el nombre de su empresa, de la escuela o lo que sea para lo que trabaja, la empresa para la que trabaja, en qué país es, en qué ciudad y desde cuándo hace que trabaja ahí, ¿ok? Esa es la información que le van a pedir si ustedes, obviamente, diciendo la verdad, van a ingresar la información de acuerdo a lo que estén haciendo, ¿verdad? Si yo acá pongo que estoy desempleado, toda esa información obviamente se evita. Por eso lo hago más como un motivo práctico de ejemplo que cualquier otra cosa. Y después tienen que también elegir el idioma de contacto. En mi caso yo hablo inglés, lo leo bien, lo entiendo bien, lo hablo bien, por lo tanto no habría problemas en hacerlo en inglés. Si ustedes por algún motivo el inglés les resulta complejo y no lo entienden y prefieren el francés porque tal vez es un poco más parecido al español, no hay ningún problema. Les van a enviar toda la información en francés, en los mails y en las cosas que les envíen, se los van a mandar en francés y tal vez es más simple para comprenderlo. Eso queda a criterio de cada uno de ustedes. Y después podemos poner el mail, que en este caso vamos a usar un mail genérico, o sea, obviamente esto, como les decía, es para un ejemplo, pero ustedes deben ingresar el mail que saben y están seguros que va a ser el mail que van a poder chequear, que van a poder ingresar y ver si les contestaron, si no les contestaron. Una cosa que es importante saber es que el 90% de estas aplicaciones electrónicas se aprueban casi de forma instantánea. Puede llegar a tardar 5 o 10 minutos y les van a mandar un mail de confirmación que les dicen, ok, se confirmó y se aprobó su autorización electrónica y puede viajar a Canadá, puede llegar a la frontera y presentar el pasaporte para poder ingresar. Si en alguno de los casos hay algún tipo de excepción o alguna cuestión que puede llegar a ser, les puede llamar la atención a los agentes de inmigración canadienses, les pueden llegar a mandar un mail donde les pidan información extra, documentos para que ustedes prueben tal o cual información que han ingresado en el formulario, etcétera. Pero la verdad, de toda la gente que yo conozco, yo he hecho esto con familiares míos que han venido a Canadá de visita y gente que conozco que lo ha hecho y no ha tenido absolutamente ningún problema. La mayor parte de los casos se aprueba, como les digo, entre 5 o 10 minutos después de aplicar. Es un sistema automático, ¿verdad? Se chequea automáticamente en las bases de datos la información que ustedes ingresaron y se envía la aprobación de la autorización de viaje. Algo que es importante también y que quería recordarles es que esta autorización de viaje electrónica funciona básicamente como una visa. Es un proceso simplificado para no tener que pasar por todo el proceso de hacer la aplicación de la visa de manera física en el consulado o en la embajada y tener que ir a la entrevista y llevar fotos y pagar un monto mucho más alto, etc. Le dan el privilegio a este grupo de países de poder aplicar sin tener que pasar por todo eso. Simplemente se pagan $7 y se hace esta aplicación que como mucho les puede llevar 15, 20 minutos y ya lo tienen. Pero, al igual que las visas, no significa que tener una visa o esta aplicación electrónica les va a habilitar sí o sí entrar a Canadá. Lo que les permite esta visa es tomar el vuelo y poder llegar hasta la frontera, hasta la entrada del país y que ahí los revise un oficial de inmigración y les diga, ok, está todo bien, pueden entrar, o les digan, no, la verdad, esto hay algo que no me cierra y por lo tanto o me dan mejor explicación y me convence de que tiene todo lo que necesita para entrar o lamentablemente no va a poder entrar. Es decir, tener un ETA o tener una visa es básicamente lo mismo en el sentido de que no es una habilitación automática para ingresar a Canadá, es una habilitación para poder llegar hasta el país, pero no necesariamente para entrar, para cruzar la frontera, ¿ok? Y otra cosa que es importante también saber es que el ETA no es una visa en el sentido de que no les van a dar un papel físico. Una visa de Canadá o de Estados Unidos o otros países es un sticker, es una calcomanía que se pega en una de las páginas del pasaporte.
En este caso, un ETA es pura y exclusivamente electrónico. Eso quiere decir que toda esta información que nosotros estamos llenando acá se va a, digamos, añadir a la información de su pasaporte. Cuando el oficial de inmigración escanee el pasaporte en los sistemas que ellos tienen acá y salte la información en la computadora, va a haber una información agregada que dice tal y tal persona aplicó a su ETA. Esa es la información que ellos van a chequear y van a comparar con lo que ustedes tienen en el pasaporte. Si coinciden, no va a haber ningún problema y van a poder entrar. Si no coinciden, van a empezar las preguntas. Entonces, a lo que me refiero acá es que si ustedes hacen la aplicación al ETA con el pasaporte del país que sea y lo hacen con un pasaporte en particular, la información del ETA va a estar, digamos, unida o va a estar relacionada con ese número de pasaporte y con ese pasaporte, con su fecha de emisión, con su fecha de vencimiento, etc. Si ustedes cambian de pasaporte, ese ETA ya no sirve. Si el pasaporte vence, ese ETA también está vencido, o sea que tienen que volver a aplicar con un pasaporte nuevo. Y cuando viajan, lo más importante es eso, que viajen con el pasaporte con el cual hicieron la aplicación. Caso contrario, la información del ETA no va a estar relacionada con ese pasaporte o con otro pasaporte que están presentando y obviamente van a tener problemas también con el oficial de inmigración. O sea que eso ténganlo en cuenta porque es lo más importante, yo diría. Y después obviamente me va a pedir acá que ingrese la información de mi domicilio, de mi residencia. La verdad, como les digo, voy a poner cualquier número. Eh, no me acuerdo, bueno, no sé si creo que fue una de mis direcciones en la Argentina, pero en realidad no me acuerdo exactamente. Sería Rosario. El país de vuelta, como les digo, es Argentina. Y la región del distrito sería Santa Fe, que es la provincia donde está Rosario en la Argentina. Ustedes, obviamente, si están en otros países, complétenlo con la información adecuada con respecto a su país. Y después acá las preguntas de rigor que siempre hacen los canadienses es si uno sabe cuándo aproximadamente va a viajar a Canadá. Yo en este caso le voy a poner que no, porque en realidad no sé cuándo va a ser. Si ustedes saben, porque están aplicando a esto porque tienen un viaje programado, por supuesto ingresan ahí la fecha aproximada en la que van a viajar y después las preguntas de todo lo que tiene que ver con antecedentes. Entonces dice, ¿alguna vez en el pasado a usted se le rechazó un permiso, una visa, le denegaron la entrada a Canadá o le dijeron que tenía que abandonar el país o cualquier otro territorio, o sea, Canadá o cualquier otro territorio del mundo? Generalmente las respuestas a todas estas preguntas es no. Una cosa importante a saber también es que Canadá es muy estricto con respecto a las personas que tienen antecedentes criminales o antecedentes penales en Canadá o en sus países de origen, cualquiera sea. Si ustedes tienen algún tipo de ofensa legal o en la justicia, algún crimen o algo cometido y no han sido, digamos, no han cumplido con la condena o si la han cumplido es algún tipo de crimen muy específico, lamentablemente no van a poder entrar a Canadá utilizando una autorización electrónica. La única forma de poder acceder a la entrada al país sería haciendo una aplicación especial y declarando, por supuesto, que uno tiene esa condición a nivel penal en un consulado o en una embajada en el extranjero. No, no van a poder, o sea, la aplicación la van a poder hacer porque ustedes claramente acá podrían decir no y no habría problemas, pero cuando ellos chequeen los datos y los crucen con las bases de datos de la Interpol y etcétera, etcétera, con toda la logística que tienen, van a terminar sabiendo que ustedes tienen antecedentes penales y lamentablemente eso es un motivo inmediato para deportarlos, con lo cual si es ese su caso, yo les recomiendo que ni siquiera lo intenten porque lamentablemente va a ser tiempo y va a ser recursos desperdiciados porque no van a poder entrar al país. Lo que sí les recomiendo, si quieren viajar a Canadá o tienen necesidad de venir acá, es que vayan a un consulado o a una embajada y que hagan la aplicación y lo primero que tienen que decir es, ok, yo tengo esta situación, esto es lo que pasó y ustedes analícenlo y díganme qué es lo que puede pasar o no puede pasar, si me van a dar la visa o no me van a dar la visa, ¿ok? Para los que no tienen antecedentes penales, obviamente podemos poner que no. Y también hacen preguntas con respecto a la salud, sobre todo a la tuberculosis.
que obviamente es lo que el gobierno no quiere es que uno como visitante venga acá y sea una carga para el sistema de salud, que en Canadá es público, es decir, es pago con los impuestos que pagamos los ciudadanos, y obviamente una persona extranjera no tiene derecho a eso, con lo cual si eso sucede, es un problema porque obviamente el país se va a hacer cargo de que la persona se cure, no lo van a abandonar ni lo van a dejar que la enfermedad avance, etcétera, pero las expensas, lo que cueste ese tratamiento va a ir a cargo de el visitante, el extranjero. Si la persona no puede pagarlo, bueno, empieza toda la odisea de cómo el gobierno en algún momento se lo va a cobrar. Por lo tanto, para evitar eso, el gobierno dice, ok, si usted tuvo tuberculosis, también puede ser un motivo para que no entre al país. Y después también dan otro tipo de condiciones si es que uno las ha tenido, como la sífilis, algún tipo de adicción a sustancias como drogas o alcohol, o si tiene problemas mentales o tiene psicosis o algún tipo de desorden mental que también pueda conllevar la utilización del sistema de salud del país. Acá, en la mayor parte de los casos, diríamos que ninguna de esas condiciones. Y una vez que llegamos hasta el final, eso es todo lo que necesitamos. El sistema nos va a leer la declaración de consentimiento, que es una declaración jurada, es decir, que cuando uno acá le hace clic a sí acepto, está diciendo, ok, toda la información que puse es verdad, es correcta, en lo que depende de mí, todo lo que se ingresó es verdadero, no estoy mintiendo, no estoy haciendo ningún tipo de falso testimonio, etcétera. Y todo eso, por supuesto, está chequeado en la legislación canadiense, con lo cual el sistema siempre se protege a sí mismo, porque es el gobierno, de que no suceda, ¿verdad? De que si hay algún tipo de litigio, de disputa o lo que sea, el gobierno siempre está protegido legalmente por eso. Entonces, cuando uno le da a aceptar acá, sabe que básicamente ellos tienen el control de todo esto. Pero bueno, es parte de del sistema. Entonces acá yo voy a firmar con mi nombre y una vez que esté la firma directamente podemos pasar a el pago. Entonces yo voy a darle siguiente para que el sistema nos muestre cómo funciona. Entonces lo que ustedes ven acá es toda la información que acabamos de llenar, es lo que se va a transmitir y a su vez después de la transmisión les va a dar el portal en donde como con cualquier otra compra online ustedes ingresan la tarjeta de crédito o de débito y hacen el pago. Yo obviamente no voy a pasar al siguiente paso porque como les digo la información que yo ingresé no es información verdadera, simplemente es información que yo necesitaba ingresar para poder avanzar y mostrarles esto. Pero una vez que ustedes hayan ingresado toda la información correcta, como corresponde para cada viajero, hacen clic en transmitir y pagar. Como les digo, se va a abrir el portal de pago, ingresan los datos de la tarjeta, pagan y automáticamente hacen clic en enviar y les va a llegar un mail que les dice ok, se envió la información para la aplicación de su autorización de viaje electrónica y a los pocos minutos le va a llegar otro en donde va a figurar que está aprobado. ¿Ok? La aplicación de viaje electrónica dura 5 años, es decir, que si ustedes aplican hoy, que estamos en abril del 2020, les va a durar hasta abril del 2025. O sea que durante ese tiempo pueden viajar a Canadá todas las veces que quieran, sí y solo sí, por cuestiones de turismo o de negocios, no pueden venir a trabajar con una autorización de viaje electrónica, eso es importante. Simplemente pueden venir de turismo o para hacer negocios y por una estadía máxima de 180 días. No pueden exceder ese límite de tiempo. La última aclaración o dos aclaraciones que voy a hacer son las siguientes. Por un lado, todas las personas que tengan una visa de Canadá, una visa física, una calcomanía pegada en su pasaporte, ya sea como visitante, como trabajador, como estudiante, etcétera, no tienen necesidad de aplicar a un ETA. Incluso si tienen un pasaporte de una nacionalidad que está exenta de visa para venir a Canadá. Si ustedes tienen una visa, la visa siempre va a estar por encima, tiene prioridad con respecto al ETA. ¿Ok? Entonces pueden viajar a Canadá con esa visa sin problemas y sin necesidad de aplicar al ETA. Si ustedes son residentes en los Estados Unidos o ciudadanos norteamericanos con un pasaporte norteamericano de Estados Unidos, no tienen necesidad de aplicar a el ETA. Estados Unidos es la única nacionalidad en el mundo que puede venir a Canadá
y puede transitar por suelo canadiense sin necesidad de aplicar a esta autorización electrónica. Y creo que esto es una obviedad, pero para la gente que reside en Canadá, si uno es residente permanente o incluso ciudadano canadiense, por supuesto el ETA tampoco aplica. Y para los ciudadanos canadienses, algo que es muy importante es que si son ciudadanos con doble o triple ciudadanía con otros países, siempre se necesita un pasaporte canadiense para entrar a Canadá. Y otra cosa importante es que no se pongan nerviosos ni tengan ningún tipo de sentimiento negativo con respecto a las preguntas que les van a estar haciendo o el tipo de cuestionamiento que les hagan. Obviamente hay distintos tipos de personas que trabajan como oficiales de inmigración, algunos son más simpáticos que otros, pero no importa, están haciendo su trabajo, están protegiendo al país y están asegurándose que la gente que entra al país, digamos, diga la verdad y sea gente que viene a realizar los propósitos que declararon en su aplicación. Entonces, si ustedes van con la verdad y siempre completan todo de acuerdo a la verdad y saben a lo que vienen, saben qué van a hacer, con quién se van a quedar, si tienen fondos suficientes para vivir en el país por el tiempo que se van a quedar, etcétera, no van a tener ningún tipo de problemas. Van a ser muy amables con ustedes, los van a chequear muy rápidamente, les van a decir, ok, está todo bien, adelante, vaya, disfrute Canadá y llévese buenos recuerdos. Así que nada, quería mostrarles eso para que lo tuvieran en cuenta. Sé que hay muchos latinoamericanos que vienen a Canadá, que viajan a Canadá, muchos que viven en otros países también, que quieren viajar a Canadá, y si tienen ciudadanías para las cuales Canadá les permite aplicar al ETA, adelante, háganlo y disfruten su viaje. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.